Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. Música. Ningún autor ha logrado captar hasta mi hora con tanta precisión y dramatismo las intensas conversaciones entre el exorcista y el demonio como lo hizo el italiano Alberto Becci. Al sumergirse en los escalofriantes diálogos, publicados por primera vez hace más de 70 años en la revista Horizonte bajo el título La endemoniada de Piacenza, uno siente que está presenciando una entrevista en vivo con el maligno. Becci, con gran fortuna, tuvo acceso a los documentos del taquígrafo que acompañó al exorcista en sus sesiones, y con gran acierto los transcribió fielmente para la posteridad. Incluso Corrado Balducci del Vaticano se hizo eco de este valioso documento que Becci ya había recogido en su libro Entrevista con el demonio, editado en Módena en 1954. Ahora, amigos queridos, acompáñenme a este combate con el demonio. A las 2 de la tarde del 21 de mayo de 1920, el padre Pier Paolo Veronesi se preparó para exorcizar por primera vez a una mujer con la habilidad de entonar romanzas y fragmentos de ópera que nunca había oído antes, capaz de dar interminables discursos en múltiples lenguas ante multitudes imaginarias, y que se movía con la sinuosa gracia de un ofidio entre las sillas, maullando y rugiendo para horror de su familia. Una mujer que incluso veía lo invisible, como el día en que rompió a llorar exclamando: «¡Cuántas flores! ¡Cuánta luz! ¡Cuánta gente en el cementerio de Carpaneto!». Poco después se confirmó que su visión premonitoria se había hecho realidad. Tras examinar el caso meticulosamente, Monseñor Pillizari ordenó al padre Veronesi proceder con los exorcismos. La sala donde se librarían los combates se encontraba en el primer piso del santuario de Santa María de Campania en Piacenza. Frente al altar se colocaron 2 sillas para el exorcista y su asistente. Detrás, un sillón de mimbre reservado para la presunta endemoniada, y alrededor en semicírculo varias sillas para el grupo de oración. A la derecha del altar, el doctor Lupi, y a la izquierda el taquígrafo junto a una mesa con herramientas: estola, roquete, ritual romano, crucifijo, hisopo y el recipiente con agua bendita. Al comenzar las letanías y oraciones, la mujer bostezó como si despertara de un profundo sueño. Con asombro, todos vieron cómo se agarraba las puntas de los pies, elevándose en el aire con increíble destreza, para luego caer al suelo y desenrollarse como una serpiente. Su rostro desfigurado mostraba horribles facciones mientras intentaba abalanzarse sobre el exorcista, gritando desafiante: «¿Quién eres tú que osas luchar conmigo? ¿No sabes que yo soy Isabeau y tengo las alas?». En el umbral del misterio, a las 3:54 de la madrugada, resonó la voz del exorcista, revitalizada por una energía más allá de lo humano. «Silencio, demonio», ordenó con firmeza. «Yo, sacerdote de Cristo, te impongo obediencia por los sagrados misterios de la encarnación, pasión y resurrección de Jesús, por su ascensión y su retorno en el juicio final. No dañes a esta criatura de Dios ni a los presentes. Obedece mis mandatos». La mujer poseída retorcía su cuerpo en el suelo lanzando maldiciones. «En el nombre de Dios, ¿quién eres?», demandó el exorcista. «Soy Isabeau», rugió ella, su rostro encendido y su mirada perdida. «¿Qué significa Isabeau?», insistió el sacerdote. «Significa que el hechizo está tan perfecto que no puede mejorarse», replicó con desprecio. «¿Qué poder tienes?», preguntó el exorcista. «El que me brindan», respondió Isabeau con altivez. «¿Y de dónde provienen esas fuerzas?», continuó el sacerdote. «¿De quién sabe conjurarme?». El exorcista insistió: «¿De dónde vienes?». Al escuchar el nombre de Dios, la mujer giró la cabeza con furia. «Por su muerte y su sangre, dime, ¿de dónde vienes?». «De los desiertos lejanos», confesó. «¿Estás sola?», inquirió el sacerdote. «No, tengo 7 compañeros», respondió con altanería. «¿Por qué has tomado este cuerpo?», preguntó. «Por un amor no correspondido», gritó la mujer golpeando su pecho. «¿Quién no correspondió?», insistió el exorcista. «Este cuerpo», bramó soltando una risa escalofriante que heló la sangre de los presentes. «¿Cuándo entraste en este cuerpo?», continuó el exorcista. «En 1913, el 23 de abril a las 5 de la tarde», reveló el demonio, explicando que un conjuro con vino, cecina y sangre lo había traído. «¿De verdad?», preguntó el sacerdote, y el demonio confirmó. El exorcista, confundido por los gritos y amenazas, olvidó preguntar por las palabras mágicas. «¿Solo has invadido este cuerpo?», indagó. «No, también otros miembros de la familia», respondió. «Cuando este cuerpo sufre, los demás también», añadió con orgullo maligno. «¿Cuánto tiempo tardaste en entrar?», preguntó el sacerdote. «7 días», respondió el demonio. «¿Dónde ocurrió el hechizo?», continuó.
En una casa de Piacenza, respondió la mujer visiblemente alterada. «Es hora de que te vayas», ordenó el exorcista. «No me iré», gritó la mujer. «Te ordeno que salgas», insistió el sacerdote. «No saldré, soy Isabeau», declaró, escapando del control de los asistentes con una ferocidad aterradora. A las 7:28, un fulgor relampagueante envolvió la sala cuando el espíritu se lanzó con furia sobre el exorcista, desgarrando su estola. «He empleado 7 días para entrar en este cuerpo», bramó. «¿Y pretendes expulsarme con un solo exorcismo?» La atmósfera alcanzó un clímax de tensión mientras solo el médico, observando atónito, y el exorcista mantenían una aparente calma. Los demás asistentes, estremecidos, murmuraban, mientras la poseída se retorcía en el suelo, aullando bajo el impacto del agua bendita. «¿Cuándo te irás?», preguntó el padre Veronesi. «¿Cómo podría hacerlo?», replicó el ente. «Si mientras tú intentas expulsarme, otros trabajan para que permanezca». El exorcista decidido colocó su estola sobre la espalda de la poseída, quien al sentir su contacto reptó por el suelo clamando: «Quítame ese peso de encima». La escena se tornó aún más estremecedora hasta que, debilitada, la mujer confesó: «Saldré cuando haya vomitado la bola que tengo en el vientre», aludiendo a un hechizo realizado con cecina. «Vomítala ahora», ordenó el sacerdote señalando una jofaina. Con un salto formidable, la poseída se abalanzó sobre el recipiente, expulsando los restos de la cecina ingerida 7 años atrás. «Dime, espíritu inmundo, las palabras que más te atormentan», exhortó el sacerdote. Al principio, ella se negó, luchando ferozmente, pero tras una vacilación, sucumbió al silencio y pronunció resignada: «Sanctus, Sanctus, Sanctus». El trisagio la debilitó, y al recitarlo, su cuerpo se agitó con violencia mientras el reducido coro de voces resonaba contra sus aullidos. Un segundo exorcismo tuvo lugar 2 días después, el 23 de mayo. Durante el tercero, el demonio confesó: «Han mezclado 3 plantas y me he sido conjurado 3 veces». En el cuarto, celebrado el 1 de junio, el exorcista buscó esclarecer el enigma de las plantas. «¿Dónde se encuentran?», preguntó. «No soy yo quien debe enseñarte estas cosas», respondió el demonio. Bajo la invocación de Dios, cedió. «Una está en el huerto de X, otra en el fondo del Po y la tercera junto a la casa de X». «¿Cómo fueron atadas?», continuó el exorcista. «Con una hebra de lana blanca», respondió el ente, añadiendo que las había atado un brujo, un supuesto santo ante el populacho. «Enséñame cómo desligarlas», insistió el exorcista, pero el demonio se negó. «No puedo». A las 10:55, cuando ocurrió ese suceso, su deseo era que permaneciera en el misterio. A las 10:59 surgió la pregunta: ¿cuándo se liberarán los otros 2, si ya parecen estarlo? A las 11:02, otra incógnita se alzaba: ¿cuándo será el turno de la tercera? Mientras persista esta carga, la esfera de cecina, imperecedera en el estómago de la posesa, la planta no encontrará liberación. Y entonces, ¿cuándo se despojará de lo no digerido? «No lo sé», dice en nombre de Dios y la Virgen. «Cuando tú lo desees», responde el sacerdote. «Lo quiero ahora», exige. «Levántate y expúlsalo», ordena mientras la mujer se aproxima al recipiente. «Vomita», insiste el clérigo. «No puedo, hoy ya es demasiado», replica ella. «Dios nunca se sacia, vomita», exhorta el sacerdote. «En el nombre de Jesucristo, por su sagrada pasión y muerte, que esta criatura expulse todo lo adquirido por maleficio», suplica. La víctima, entre espasmos horrendos, obedece. El exorcismo se detiene brevemente, y el sacerdote, aprovechando que la mujer aún ha salido del trance, le pregunta si alguna vez ha ligado plantas. «Sí, lo hice una vez», admite ella. «¿Dónde?», indaga el padre Veronesi. «En el fondo del Po», responde. «¿Con qué las ligaste?», continúa. «Con un hilo, blanco o negro». «Blanco. Me aseguraron que así mi mal se transferiría a mala planta. Pero ocurrió lo opuesto. Desde entonces su autonomía menguó y la planta se marchitó». «¿Por qué tantas preguntas?», se sorprende ella. «Porque durante el exorcismo mencionaste esas plantas». «¿Fue un error ligarlas?», se disculpa. «Eso es pura superstición», afirma el sacerdote. «Estaba tan desesperada que, de ser necesario, me habría lanzado al fuego», justifica ella. «La planta ya seca es otro misterio». «¿Sabía usted que mientras ligaba una planta, en otro sitio se ataban otras 2? Pregunta el sacerdote. «No», admite ella,
Durante el sexto exorcismo, el 6 de junio, el sacerdote interroga al demonio. ¿Por cuánto tiempo permaneces en este cuerpo? Para siempre, responde el demonio mencionando a un campesino, enamorado de la señora que al ser rechazado, encomendó un maleficio con intención letal. ¿Cuándo debía morir?, pregunta el padre Veronesi. En noviembre, responde el demonio. En la octava sesión, el 11 de junio, el exorcista pregunta a la posesa: ¿existen realmente brujos y hechiceros? Sí, contesta. ¿Qué hacen? ¿Poseen el poder de dañar a otros? ¿Tienen influencia sobre Millie? ¿Demonio? Sí, confirma. ¿Cómo se convierten en hechiceros? Con muchos libros, varillas y objetos. ¿A quién sirven? Son encargos, responde. ¿Puede un hechicero ser bueno o siempre es maligno? En el umbral de lo visible, donde lo oculto se entrelaza con lo evidente, los hechiceros han entregado su esencia al demonio, casi como si el propio demonio lo confirmara. La conversación se tornó un juego de espejos y trampas, extendiéndose durante horas sin fin. En un giro inesperado, el exorcista preguntó: ¿existen muchos poseídos en el manicomio? Muchos, respondió la entidad, pero en el de Piacenza solo 2. Ante la insistencia del exorcista por saber sus nombres, la entidad se resistió, ofreciendo nombres falsos. En los momentos más críticos, el exorcista invocaba el trisagio o alzaba la teca de la Veracruz, mientras el demonio, debilitado por los exorcismos, empezaba a balbucear. Sus palabras caían como piedras golpeadas por los neumáticos de un coche. Pero astuto intentaba ocultar su debilidad con arrogancia. El 21 de junio, al inicio de la 12ª sesión, los presentes observaron sorprendidos cómo la poseída, con gesto de arrepentimiento, se sentaba con las manos aferradas a la silla y el mentón sobre el pecho. Luego, como en un trance, se tendió rígida en la alfombra hacia los pies del exorcista. Los asistentes temían que en cualquier momento aquella figura que yacía como en un ataúd saltara o lanzara un grito que helara el alma. «Te ordeno estar quieta y responder solo a mis preguntas», demandó el exorcista. En el silencio sepulcral preguntó de nuevo, pero no obtuvo más que silencio. Finalmente el sacerdote sugirió: «Levanta un dedo si no puedes hablar, 2 si no quieres». La poseída con esfuerzo levantó un dedo. Exhausta y humillada, la ferocidad había cedido ante el dolor. En el octavo exorcismo el padre Veronesi inquirió: «¿Cuándo partirás?» El 23 de junio de 1920, respondió la entidad. «¿Por qué no antes?» «Así está dispuesto». «¿Por quién?» «Al conjurarme determinaron que ninguno sanaría antes del 23. Todo es engaño», replicó el exorcista, reafirmando que Dios está por encima de los hechiceros. En un destello de aceptación, el demonio admitió con ojos: «En el crepúsculo de lo desconocido, el reloj marcaba las 17:43 cuando el aire se llenó de un terror palpable. Nadie se atrevía a salir. ¿Cuándo emergerá la bola?», insistía el exorcista, y la respuesta llegó: el 23 de junio a las 5. Así, el día señalado amaneció con 1928 promesas de liberación si el demonio no mentía. La expectación crecía entre los presentes, incluso el doctor Lupi, nervioso, golpeaba el suelo con su bastón. Unidos en fervor, rezaron en la iglesia antes de entrar al recinto del exorcismo. La escena inicial fue un eco del pasado. La posesa se tumbó, cerró los ojos. «En el nombre de Dios te ordeno obedecer», proclamó el padre Veronesi en un silencio sepulcral. El exorcista pidió que levantase un brazo si entendía, y ella obedeció. «Levántate y vomita», ordenó el padre, y arrastrándose, ella cumplió, inclinándose sobre la jofaina en un intento desgarrador de expulsar lo que había albergado por 7 años. «Recitemos el Sanctus», instruyó el sacerdote. Solo entonces, exhausta, vomitó. Sostuvieron su cabeza para evitar que cayera. «Son las 4:35», anunció el exorcista, invocando la autoridad divina para expulsar al espíritu. «Sal ahora o te envío al infierno». Todas las miradas se posaron en ella, una marioneta en manos de lo desconocido. Su rostro inerte, su mirada vacía, hasta que una voz lúgubre clamó: «Salgo». La posesa volcó su cabeza, vomitando en abundancia. El sacerdote se mostró satisfecho. La mujer, liberada del peso, declaró alegre: «Estoy curada». «¿Dónde está la bola de Isabeau?», preguntó el padre Veronesi. «En la jofaina», respondió el doctor Lupi removiendo el contenido. Allí estaba, la famosa bola de cecina, del tamaño de una nuez con 7 cuernecitos. En un instante todo rastro desapareció, dejando un suspiro en el aire. «Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente».